Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas en la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetráncolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, arrancamos otro programa de partida doble en este particular formato que tenemos ahora, que nos es, a mi gusto, un poco más cómodo respecto de los tiempos. Podemos hablar del tiempo que queremos, nos vamos cuando queremos. Así. Me acompaña hoy el profesor y compañero de radio, Oscar Cetráncolo. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Acá estamos. Hoy no lo tenemos a Andrés, así que lo hacemos entre nosotros y aprovechamos. Aprovechamos y elegimos entre los dos un tema más, esperando que a Andrés no le guste el tema. Exacto. Y le dan más ganas de volver y decir que el tema que quiere. ¿Sí? Así es. Es la idea. Hablemos un poco de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, contame cuál es el tema elegido, el tema económico. Ya venimos hablando de la pandemia y el impacto de la pandemia desde que arrancamos en este nuevo formato, porque claramente es el tema. Ahí aparecieron datos muy alarmantes de la situación social y del empleo, entonces nos pareció lo más razonable volver a llamarla a Roxana Mauricio, que vino muchas veces a nuestro programa en otros años, a hablar un poco de lo que está pasando y lo que se sabe del mercado de trabajo, el desempleo, etcétera. Y esos eran los temas nuestros, ¿no? Bien. Yo estoy pensando un poquito acerca de nuestros temas acordes, nuestros temas musicales acordes al tema económico que vamos a hablar. Todos los géneros musicales hablan en algún momento de trabajo. Así es. Contame vos qué tenías pensado, qué se te ocurrió, qué fue el primer tema que te vino a la cabeza. No, a mí me pareció que como Roxana iba a hablar sobre temas del mercado de trabajo en América Latina, había que buscar algo más local y vinculado a la situación social. Un tema que siempre me gustó mucho en esa versión era Duerme Negrito de Yupanqui. A muchos les van a parecer una herejía que yo elija esa versión, porque la más conocida es la de Mercedes Sosa, pero realmente la de Yupanqui a mí siempre me llamó la atención. Y está la cuestión de los chicos algo abandonados en este periodo, los padres que trabajan y no pueden trabajar, y hay algo de eso que me remite a los problemas actuales, ¿no es cierto? Impecable. ¿Vos por dónde vas? Bueno, a ver, el lugar común de hablar de trabajo es Working Class Hero. Obvio. Sería el lugar común, pero me quise salir un poquito de ahí y manteniendo el color british de la música, estaba pensando en Let's Work de Mick Jagger, que me gusta mucho. Con un video fantástico, además. Un video fantástico que es el intento solista de Mick Jagger, que a mí me agrada en ese momento, abandonando un poco la música netamente Stone. Sí. Y que tuvo bastante éxito, que supongo que era la misma época de Hard Woman, de todos esos temas que a mí... Claro. She's the Boss, creo que se llamaba el disco. Ajá. Y a mí me agrada mucho. Tenía pensado también
un disco que es escuchable desde ahí, que se llamaba Journeyman, de Eric Clapton, que remite a eso también. Pero creo que Mick Jagger cuadra bastante bien, y el video es fantástico, de gente, él corriendo y gente atrás. Sí, muy lindo. Todos laburantes atrás corriendo, la verdad es tremendo, es tremendo. A mí me gusta. Muy bien. Bueno, tenemos que elegir algo por Andrés. ¿Qué vamos a elegir? Mira, yo pensaba qué cosa hubiera elegido Andrés, y la verdad que no estoy seguro, pero hay un tema de Pearl Jam que el título se asemeja bastante a lo que vamos a discutir, que es Unemployable, Unemployable, y no sé, esperemos saber el próximo podcast qué dice Andrés de esta elección, pero bueno, vayamos escuchándolo. Para mí, la traducción vendría a ser alguien que no es empleable para trabajar. Así es. Así es. Bien, bueno, no, me gusta la música, me gusta la música. Puede ponerla de fondo mientras escuchamos la nota con Roxana, que la verdad es buena y extensa, ¿sí? Extensa, densa y muy, muy rica para los que nos interesa este tema. Oscar Cetrángulo, compañero. Bueno, cuénteme a quién vamos a tener hoy de invitada en nuestro programa. Bueno, hoy tenemos una invitada que ya estuvo en las versiones anteriores de este programa, una gran amiga, Roxana Mauricio, que además de ser docente de la facultad, actualmente es especialista en mercado de trabajo para la oficina regional de la OIT. Así que, hola Roxana, ¿cómo estás? Hola Oscar, buenas tardes, mucho gusto. Hola Norberto. Sonó a televisión antigua, pero podemos seguir adelante por lo de Buenos Aires. No vamos a dar recetas de cocina, no es el tema, pero venimos hablando, desde el inicio de esta pandemia, de los efectos que tiene sobre la economía, además de la salud, por supuesto, y últimamente el debate está muy centrado sobre el mercado de trabajo. Hay mucha gente diciendo cosas sobre el mercado de trabajo, poca gente que sepa de lo que está hablando. Entonces, vos sos la indicada para iluminar, Roxana. Me parece que convendría iniciar una visión general sobre la región, ¿no es cierto? Sé que estás estudiando los datos disponibles, que no es difícil seguir el corto plazo de estas cuestiones, pero arrancá y vamos charlando. Dale, bien. A ver, lo que vos decís es así, digamos, es una crisis, además que es interesante mirar en América Latina, porque América Latina ha sido una de las más golpeadas en términos económicos y en particular en lo que refiere al mercado de trabajo, aún para una región lamentablemente caracterizada por fuertes shocks macroeconómicos, que han tenido también fuerte impacto en el mercado de trabajo. Esta crisis, por su magnitud, por su intensidad, por sus características, tiene connotaciones diferentes a las anteriores, digamos, y genera registros históricos, aún, como decía, para una región que lamentablemente está acostumbrada a tener episodios de crisis muy profundas. Pero efectivamente es una crisis que ha tenido un impacto económico muy fuerte en todos los países, o sea que es una crisis claramente sistémica para toda la región y que ha tenido impactos aún más fuertes en el mercado de trabajo. Si querés, para tener una referencia global para la región, si consideramos que la caída del PIB en la región el año pasado, en el 2020, estuvo en el entorno de 7,7 aproximadamente, la caída en el empleo total en la región supera aún ese registro, es de alrededor del 10%, o sea que, como decimos en economía laboral, la elasticidad empleo-producto incluso es mayor a 1, digamos, y eso claramente hace que el impacto sobre la generación de empleo, que ahora después podemos ahondar y no es el único impacto, pero en la generación de empleo, que es como el indicador más claro que permite dimensionar el impacto económico sobre el mercado de trabajo, ha sido muy alto. Esa pérdida de 10% en el volumen total de empleo es un dato histórico
que no tiene registro, por lo menos desde que tenemos información más o menos sistemática, no sé, en los últimos 70 años, digamos. Y de nuevo, aun cuando tenemos muchos episodios de crisis contra qué compararnos, en ninguno de esos casos hemos tenido para la región en su conjunto una caída del 10%, en donde esa caída además es sistemática, con mayor o menor intensidad, obviamente, pero es común para todos los países de la región. Y para todos los sectores. Ahora, ¿cómo puedes diferenciar países o sectores? ¿Hay alguno que se salga de la norma? Bueno, en realidad esa caída del empleo, de nuevo, digamos, depende obviamente primero de cuánto ha caído el PIB en los países y ahí en la región, y ahí sabemos, digamos, que la variación negativa en el 2020 ha sido diferencial entre los distintos países de la región. Entonces, obviamente, en parte estas caídas diferenciales del empleo siguen a las caídas diferenciales del PBI, pero de nuevo, digamos, no es lineal y uno tiene variaciones y esas variaciones, por ejemplo, tienen que ver con el peso de ciertos sectores económicos que fueron particularmente golpeados, ciertas economías del Caribe con fuerte dependencia del turismo, obviamente hay un tema sectorial que es bien importante y que entonces genera una caída importante en el nivel de actividad y a través de esa caída en el nivel de actividad, obviamente también tiene una caída en el empleo. Digo, hay un tema sectorial muy claro, que digo, hay sector turismo ha sido un sector particularmente golpeado y eso se ve en los distintos países, pero obviamente dependiendo de la ponderación que estos sectores tengan en el PIB y en la generación de empleo, van a ser los impactos diferenciales. Pero por supuesto no es el único elemento. Las estructuras de los mercados de trabajo también han jugado un rol. Aquellos países con mayor incidencia en la informalidad laboral han tenido más caída en el nivel de empleo que aquellos países con una tasa de formalidad más alta. Después podemos ahondar cuáles son las razones que están por detrás, pero digo, no solo es un tema sectorial, sino también de composición de las ocupaciones, de composición del mercado de trabajo, ¿no? La caída es básicamente sobre lo informal, ¿te parece? Sí, a ver, antes de ir a eso, déjame dar otro dato más que no lo dije, pero que dije algo en relación a que el indicador de empleo no es el único que da cuenta de esta crisis, y ahí hay una diferencia importante con crisis previas. En general uno solía mirar la tasa de desempleo. Claramente la tasa de desempleo en esta crisis da una idea muy, muy parcial del impacto que ha tenido justamente en la pandemia en los mercados de trabajo. Primero porque la mayor parte de la población que perdió su empleo no transitó hacia el desempleo, sino que salió de la fuerza de trabajo. Muy asociado a estar obligados a hacerlo, digamos, porque en el contexto de confinamiento la población estaba en sus casas, digamos, y no había posibilidad de hacer una búsqueda efectiva de empleo. Entonces, si uno mira la pérdida de empleo, claramente esa pérdida de empleo es muy superior al registro en el aumento en la tasa de desempleo. Pero aún así tampoco el empleo en su conjunto explica la totalidad de la crisis laboral, porque en realidad, aún para aquellos trabajadores que mantuvieron su puesto de trabajo, hubo un porcentaje importante de lo que llamamos trabajadores ausentes, o que trabajaron 0 horas, digamos, y estaban en sus casas manteniendo la relación laboral, o aquellos trabajadores que no son ausentes, pero que redujeron su jornada laboral. Es por eso que la OIT considera que, al menos en esta crisis, el indicador que de alguna manera resume todos estos impactos en el mercado de trabajo son las horas promedio de trabajo. Y cuando uno mira las horas promedio, ahí sí América Latina aparece como la región más golpeada por la crisis, en donde la caída en la cantidad de horas promedio en la región más que duplica el registro a nivel mundial. Por eso digo la dimensión de esta crisis, ¿no? Roxana, tengo varias dudas. Una, cuando decís que se miden las horas promedio trabajadas, ¿son las trabajadas o las remuneradas? Porque, por ejemplo, si vos estás en un país en donde hay una política pública que te subsidia o subsidia a la empresa para que te siga pagando el sueldo, ¿cómo figurás? ¿Como empleado o como, entendés? Sí, Porque a ver, ahí también hay un... Bueno, sí, tu pregunta es bien importante porque no solo es importante en general, sino además es interesante ver qué tratamiento en el contexto particular de la pandemia se dio a estos indicadores, digamos, a partir de las encuestas, que es donde tenemos información. Entonces, si distintos países dieron distinto tratamiento a trabajadores que estaban en situaciones parecidas, los resultados son distintos. A ver, en términos generales, cuando uno se indaga en las encuestas respecto de las horas, son las horas trabajadas, ¿sí? Uno después, por otro lado, pregunta cuál es el salario y en general es cuál es el ingreso total mensual de la ocupación principal. Pero uno pregunta cuáles son las horas.
Hay una diferencia porque podés preguntar por las horas efectivamente trabajadas y ahí es donde vas a tener el registro de población que estaba trabajando y se quedó en su casa trabajando hora cero, pero no fue despedido. Entonces quedó como un trabajador ausente. En parte puede ser por una medida de sostenimiento de esos trabajadores, digamos, y por lo tanto entonces quedaron clasificados como ocupados, pero con hora cero. La otra pregunta que a veces se hace es, ¿habitualmente usted cuántas horas trabaja? Y esa pregunta no es muy, en este caso no fue muy buena o no nos da una dimensión de lo que está pasando, porque el habitualmente en este caso era muy distinto a lo que efectivamente estaba pasando en el contexto de la pandemia. Pero suponiendo que se le está preguntando por las horas efectivamente trabajadas, vos podés tener trabajadores que tuvieron hora cero, muchos de ellos, sobre todo los trabajadores informales o trabajadores independientes, el correlato es ingreso laboral cero, pero justamente el hecho de que uno tiene trabajadores asalariados formales y que los países han implementado políticas para sostener a esos trabajadores y sostener la relación laboral, parte de ellos pueden haber estado trabajando hora cero o reducir fuertemente su jornada laboral y seguir manteniendo su salario. En parte, como vos decís, subsidiado a través de distintos programas que fueron implementados para sostener la relación laboral formal, ¿no? Perdóname, y una duda adicional sobre este resultado. ¿Cómo se hacen las encuestas en este periodo? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se ¿Son hicieron? creíbles? ¿Cómo lo ves eso? Sí, bueno, la verdad es que América Latina, como todo el mundo, ¿no? Reaccionó rápidamente, estuvieron obligados los institutos de estadísticas a reaccionar rápidamente porque había que seguir captando información, nada más y ni nada menos que sobre el mercado de trabajo en este contexto, en esta coyuntura, en obviamente situaciones que por definición no se podía ir a los hogares como habitualmente se hacen estas encuestas. Lo que hicieron los países, algunos con más rezago, otros con mayor rapidez, fue pasar a relevamientos de manera telefónica. Sí, en realidad, buena parte de ellos lo que hicieron es recuperar partes de las muestras que tenían en ondas anteriores y empezar entonces con un esquema telefónico a algún porcentaje de la muestra que venían siendo relevados en los últimos meses o en los últimos trimestres, dependiendo de la encuesta. Entonces, en general, todos tuvieron un periodo de relevamiento telefónico. Ahí hubo un análisis. Por suerte, digamos, en el medio de este desastre, todos los países estaban en la misma situación, con lo cual, digamos, hubo un planteo y hubo análisis estadísticos para corregir los eventuales sesgos que podían salir, digamos, que podían aparecer, perdón, de cambiar el tipo de relevamiento. Algunos países no fueron con el cuestionario completo y achicaron mucho las preguntas que se estaban haciendo. Algunos, por ejemplo, Bolivia se quedó solo con el área urbana y no indagó sobre el área rural. Algunos países, efectivamente, el segundo trimestre no tenemos información porque no pudieron efectivamente cambiar a este esquema telefónico. Pero en el otro lado, por ejemplo, Brasil o México implementaron encuestas ad hoc para poder relevar algunas dimensiones que no estaban siendo relevadas y que eran importantes en el contexto del COVID. Brasil, por ejemplo, siguió con la PNAD continua, que es la encuesta habitual que tienen ellos, como la EPH nuestra, pero además implementaron otra encuesta que es la encuesta PNAD COVID, en donde se releva un conjunto de información muy ad hoc asociado a la pandemia que no estaba en la PNAD continua. México, por ejemplo, pasó de la encuesta que es ENOE a la ETOE, donde el N al T significa que pasa de la encuesta nacional de ocupación a la encuesta telefónica. Ellos aclaran que la información no es estrictamente comparable, pero bueno, es la información con la que podemos hacer el análisis de los mercados de trabajo en esta coyuntura. Con lo cual debo decir que en términos generales hemos podido, digamos, los institutos de estadísticas y la región en su conjunto ha podido seguir haciendo estos análisis del mercado de trabajo, más restringido, obviamente, quizás no con tanto detalle, pero nos permite un panorama muy, muy bueno en relación a los impactos de la pandemia, ¿no? Y hay un montón de aprendizajes que han surgido de estos relevamientos y de estos cambios en los relevamientos bien interesantes también. Básicamente son cambios en la muestra. Si entiendo bien, es una herramienta muy apta para entender lo que pasó con la pandemia y después con el tiempo veremos si esos cambios se mantienen y cómo se evalúa este periodo a la luz de lo que venga después, digamos, seguramente se van a corregir. Absolutamente, sí, Sí. sí.
Sí, y ahí, Oscar, déjame decir una cosa que me parece interesante en relación a lo que vos estás diciendo, el cambio de la muestra o el tipo de relevamiento o las preguntas. Por ejemplo, digamos, una dimensión que existía, por supuesto que no es nueva, pero que no tiene la relevancia que tiene hoy, es justamente el trabajo desde el domicilio o el teletrabajo. Entonces, las encuestas hacían indagaciones respecto de cuál es el lugar donde usted trabaja, digamos, si es en el establecimiento, es en la calle, es en su casa, digamos, pero no era una dimensión que se indagara en profundidad, digamos. Y en este contexto es una dimensión particularmente importante, digamos, porque buena parte de los que continúan trabajando lo hicieron desde sus hogares. Entonces, un tema que queda pendiente, digamos, porque es un fenómeno que llegó y seguramente va a tener una dimensión mayor que lo que tenía previamente, que es el teletrabajo, en general el trabajo del domicilio. Probablemente las encuestas deban avanzar en indagar mejor y con mayor profundidad este fenómeno, que insisto, es un fenómeno nuevo en términos de la magnitud, es nuevo y por lo tanto entonces acá hay algún aprendizaje, porque claramente en algunas encuestas que no hicieron modificaciones está claro que es una variable que no se pudo medir bien. Y en ese sentido, dentro de los aprendizajes, creo que eso es uno muy claro. Y que va a quedar para adelante, seguramente. Que va a quedar para adelante, porque además en la región hay una intención de avanzar de manera más o menos conjunta hacia una mejor medición del teletrabajo, del trabajo del domicilio y todas las especificidades que están detrás de estos conceptos, ¿no? Sí, ahí me queda una duda o una preocupación, porque yo entiendo lo que vos decís en relación a la insuficiencia de la tasa de desempleo como indicador de lo que está pasando ahora, básicamente por el retiro en la demanda de empleo. Pero, por otro lado, no digo los expertos, pero la sociedad en general está acostumbrada a leer la tasa de desempleo como el indicador, ¿no es cierto? Y de hecho, uno cuando escucha una noticia, lo que escucha, la tasa de desempleo subió, bajó, y en realidad es como que falta docencia sobre la relatividad de ese indicador, ¿no es cierto? No sé cómo lo están pensando, si hay alguna alternativa para manejarlo. A mí se me ocurría, si no se puede medir, una especie de tasa de desempleo ajustada considerando lo que hubiera sido la demanda de empleo de un periodo normal contra lo que es hoy. No sé, digo, ¿cómo está esa discusión de qué indicadores usar y cómo mostrarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que de nuevo, digo, habitualmente era un indicador que de alguna manera más o menos cabalmente te registraba, digamos, la pérdida de empleo, porque de nuevo, en general lo que sucedía, por eso esta crisis tiene connotaciones tan específicas y diferentes a crisis anteriores. La persona que quedaba, dos tipos de ajustes eran muy típicos de los mercados de trabajo en la región, que son los dos que no operaron en este contexto. Uno es que la población que perdía su puesto de trabajo en una región donde el seguro de desempleo o medidas de contención de ingresos en eventos de pérdida de empleo son de muy escaso alcance, esa población, entre comillas, estaba obligada a mantenerse en el mercado de trabajo buscando otra alternativa de empleo. Entonces, efectivamente, de alguna manera uno terminaba siendo el espejo del otro, digamos, perdías empleo, te quedabas como desocupado. Entonces, ¿quiénes son los desocupados? Los que perdían empleo. Entonces, de alguna manera, la tasa de desempleo reflejaba inmediatamente esa pérdida de puestos de trabajo. ¿Qué otro ajuste estaba incluido en esto que estamos diciendo y que no operó, y es algo que vos mencionaste al principio, que la población que perdía empleo y sobre todo la población que perdía empleo formal transitaba, si no era el desempleo, a la informalidad? Entonces, en general eran esos dos indicadores, ajustes, si querés, por un lado por desempleo, de hecho uno podía caracterizar a los países, digamos, por cuáles eran aquellos que ajustaban mayormente por desempleo y aquellos que ajustaban mayormente por informalidad. En este contexto, el desempleo aumenta 2, 3 puntos, digamos, pero podría haber aumentado mucho más si efectivamente la población no se hubiera retirado temporariamente del mercado de trabajo. Lo otro que sucede, y por eso el impacto tan fuerte en la cantidad total de puestos de trabajo, es que lo que sucede es que cae el empleo formal, pero el empleo informal, en vez de ser de alguna manera el tener una dinámica contraria, digamos, y ser una especie de ajuste a ese empleo formal, cae y cae con mayor intensidad el empleo informal entre asalariados y el empleo informal entre los cuentapropios. Entonces tenés caída de empleo formal y mucho
con mucho mayor intensidad empleo informal. Y pasa algo que es completamente paradójico, que en el contexto de crisis el porcentaje de trabajadores formales termina aumentando. Pero Claro. no porque hayas tenido un proceso de formalización, sino porque caen los puestos formales, pero con mucho más intensidad caen los puestos informales. Por eso el impacto en el volumen total de empleo es tan alto y más que la caída del propio PIB. Entonces, en realidad, de alguna manera, lo que yo decía anteriormente, cuando uno mira las horas trabajadas, de alguna manera recoges todos estos efectos, porque si vos pasaste desde tener horas positivas a tener hora cero, puede ser porque sigas estando ocupado, pero como ocupado ausente, porque te fuiste al desempleo o porque te fuiste fuera del mercado de trabajo. Por eso que de alguna manera las horas trabajadas termina siendo como un indicador resumen de todos estos efectos. Pero a ver, que el desempleo no haya tenido el aumento que uno hubiera esperado, y de hecho nosotros hicimos un cálculo el año pasado en la OIT que la tasa de desempleo hubiera escalado al 23-24% en la región si la población se hubiera mantenido dentro de la fuerza de trabajo, digamos, por eso, porque el volumen de pérdida, a ver, la región perdió algo así como 26 millones de puestos de trabajo durante el 2020, sobre todo buena parte obviamente en la primera fase, la primera mitad del 2020, o sea, claramente la pérdida es de un volumen muy, muy importante. Si esa población se hubiera volcado al desempleo, la tasa de desempleo, que siempre es la población inicial en el desempleo, obviamente es menor que la población inicial en la ocupación, con lo cual ese volumen enorme de 26 millones de personas volcándose al desempleo, la tasa hubiera sido del 22-23% en promedio en la región. Y no lo fue, la tasa de desempleo escaló del primer trimestre del 9% al 11 y pico, digamos, y después termina en el 10,4 en el último trimestre. O sea, claramente aumenta, pero aumenta 2-3 puntos. Bueno, tiene que ver con esto. Claro, ese es el Exacto. indicador. Está bien. Escúchame, y viendo las distintas regiones, ¿no? La pregunta, digamos que no, hace tiempo la estoy pensando y a veces no sé ni cómo formularla, ¿no? Pero este es un evento inesperado, un shock inesperado, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en los países del Caribe? Sé que estudiar el Caribe es misión imposible porque los datos son muy pobres, muy pocos o nada, ¿no? Pero el Caribe es una región que está acostumbrada, digamos, es como que ya espera lo inesperado, digamos, la idea de los efectos extremos sobre el clima los ha preparado a estos shocks, ¿no es cierto? ¿Ellos tienen algo diferente al resto o siguen la corriente como cualquiera? No, creo que, a ver, como bien decís, los análisis a veces no los podemos hacer con el nivel de detalle que sí podemos hacer para otros países, digamos, porque no contamos con la información suficiente para ello, que nos permitiría responder tu pregunta más exhaustivamente, digamos, para poder identificar, bueno, en qué punto se parecen a lo que sucede en el resto de la región, en América Latina, o en qué punto se diferencia. De los indicadores que uno puede observar, de nuevo, tiene que ver en parte con cómo fue el impacto económico de esta crisis, e insisto, con todo el tema de turismo en particular, digamos, para compararlo, más allá que sea, como vos decís, una región que por los desastres climáticos están acostumbrados a shocks muy disruptivos, pero bueno, comparando a lo que también está pasando en América Latina, hay efectos que son similares en términos de a qué sectores o qué tipo de trabajadores, pero de nuevo, ahí también es qué capacidad tuvieron los gobiernos para reaccionar con distinto tipo de políticas, y ahí el espacio fiscal, instituciones previas, también han jugado un rol. Y yo diría, obviamente, no solo el Caribe vis a vis el resto, digamos, de los países de la región, sino obviamente entre distintos tipos de países, cuál era la situación previa, en qué medida estaban, cuán fuertes estaban los sistemas de protección social, sistemas de salud, y qué espacio fiscal tuvieron estos países para poder reaccionar rápidamente, que de nuevo, digo, eso también lo vemos en el resto de los países de la región, ¿no? Esto último es muy interesante porque en realidad cuando uno compara América Latina con Europa, lo que siempre sabe es que nosotros no tenemos ajustadores automáticos y no tener seguro de desempleo, esto te pega de lleno, ¿no es cierto? Sí. Ahora, frente a esta crisis, no como seguro de desempleo, pero buena parte de los países han instrumentado cuasi seguros de desempleo, ¿no es cierto? Sí. Subsidio a las personas, en Argentina eso ha sido bastante generalizado, pero en casi todos los países de la región hay algo. ¿Vos cómo ves eso hacia adelante? Eso digo, va a quedar como una demanda a futuro, primero porque los efectos, el día que la gente esté vacunada, de un día para el otro, no es que salimos de esa
salimos de la crisis de salud, ojalá, pero no de la crisis económica. ¿Cómo están viendo el futuro de los seguros de desempleo después de esta experiencia tan drástica, ¿no? Sí, bueno, ahí hay también, es un tema absolutamente interesante y vos sabés que además esto está también inmerso en la discusión sobre los sistemas de protección, digamos, ¿no? Más general, digamos, como uno avanza a sistemas de protección social más universales con distintos pilares, en donde uno obviamente es el seguro de desempleo. Ahí yo creo que uno puede, digamos, tratando de poner una visión optimista, creo que hay algunas lecciones bien interesantes. Si uno mira, o sea, en términos esquemáticos, uno podría decir que los países avanzaron o aplicaron políticas en 3 tipos de esquemas diferentes. En algunos países hay más de uno de estos esquemas presentes, pero yo diría, esquemáticamente uno podría dividirlo en 3 partes para avanzar hacia la pregunta que me estás haciendo. Una primera fue sosteniendo la nómina, digamos, subsidiando la nómina para sostener la relación laboral formal. Típico caso del ATP o en su momento el Repro en Argentina, entonces se subsidia la nómina y un poco en relación a esta pregunta que vos hacías, bueno, estos ocupados que quedan ausentes, bueno, en parte tiene que ver con eso, digamos, algunos ausentes completamente y otros con reducción de la jornada, digo, pero trabajadores que están trabajando con menor intensidad que antes, empresas que están trabajando con menor intensidad que antes, pero esa relación laboral se sostiene ayudada, al menos en parte, por cierto subsidio a la nómina. Ese es el caso típico de Argentina. Pero también en otro pilar, o en ese mismo pilar, digamos, como distintas estrategias, están, por ejemplo, en relación a lo que vos mencionabas, el caso de Uruguay o Chile, que son bien interesantes porque ellos no implementaron algo así como un ATP. Lo que hicieron es recurrir al seguro de desempleo, pero no necesariamente o no exclusivamente para cubrir el evento de desempleo, sino para cubrir otros eventos que en esta crisis eran particularmente importantes, que era efectivamente la reducción de la jornada laboral o la suspensión temporaria de trabajadores. Entonces, lo que hicieron Chile y Uruguay, como ejemplo, fue flexibilizar el uso del seguro de desempleo, pero no necesariamente para la persona que había sido despedida, sino aquellas que mantenían la relación laboral, pero que podían entrar al seguro de desempleo, hacer uso del seguro de desempleo para eventos que antes no tenían previsto. Y eso creo que es un avance importante, digamos. Por supuesto, sigue estando solo disponible para el empleo formal y sabemos que no son efectivamente los que más enfrentan los desafíos de perder un empleo, pero ahí hay una lección que me parece que es bien interesante y que seguramente llegó para quedarse, digamos, o para tenerlo bien a la mano cuando se lo tenga que usar para otras crisis. Y ahora te dejo, Oscar. Y lo otro que se empezó a discutir es cómo generar algún esquema de seguro de desempleo para la población independiente, o sea, cómo generar algún esquema de ahorro o de alguna manera contribución previa para que los trabajadores independientes también puedan hacer algún uso de una especie de seguro por desempleo ampliado. Después, por supuesto, estuvo el seguro de desempleo. La Argentina también lo tiene, digamos, y estos países lo tienen para el evento exclusivamente de desempleo, pero en general, como vos bien sabés, y es muy conocido, el seguro de desempleo para cubrir solo el evento del desempleo, en general es un seguro que cubre a muy poca población. Por esto que decimos que en general los que quedan desocupados no es la población formal que tiene cantidad suficiente de aportes para acceder a un seguro de desempleo y además las tasas de reemplazo, o sea, la cobertura vertical suele ser muy, muy baja. Pero ahí yo creo que hay un punto importante que la región empieza a discutir si uno no puede flexibilizar, al menos para el mundo formal, cubrir a más población que la que cubriría exclusivamente con el evento de desempleo. Por supuesto, después te queda toda la gran masa de trabajadores informales, digamos, que no accederían a un esquema contributivo de este tipo, ¿no? De esta naturaleza. Es que me parece, Rosana, que ese es el problema. O sea, sí, las dos primeros grupos de políticas son ayornamientos sobre la atención del empleo formal. Sí. Como sabemos, no es el principal problema. El problema de la región es qué hacer con el empleo informal. Exacto. Y ahí yo no sé si hay alguna idea novedosa, no sé, digo, uno siempre habla del ingreso ciudadano, el ingreso básico, lo que sea, pero sí, no sé, en la Argentina lo hacemos a través de las asignaciones a los chicos, con lo cual, primero que es muy baja, pero además un desocupado soltero o sin hijos no tiene nada. Exactamente, sí. No sé si hay alguna experiencia rescatable, sí, o estamos todavía...
A ver, ¿no? sí, lo primero que me gustaría decir que eventualmente esto, como vos decís, visibilizó algo que ya existía y que era estructural en la región, ¿no? O sea, los trabajadores formales con, obviamente, la cobertura, no solo del seguro de desempleo, sino de las instituciones laborales. En la medida que estas instituciones son operativas, están funcionando, los trabajadores formales están cubiertos. En algunos países no hay seguro de desempleo, pero en aquellos que sí lo tienen, el trabajador formal de alguna manera está cubierto por estos pilares. Yo diría que del lado de los informales, como vos decís, de alguna manera los trabajadores informales, que no solo en Argentina, en la región, que están a cargo de niñas, niños y adolescentes, bueno, de alguna manera al menos estaban visibilizados previamente a la pandemia frente a los registros del Estado porque estaban cobrando algo así como asignaciones universales en Argentina y en otros países. ¿Cuál era el problema cuando comenzó la pandemia? Que no solo Argentina, sino otros países de la región tenían dificultades para tener ese registro de población, de trabajadores informales sin estar a cargo de niñas, niños y adolescentes. O sea, primero había que encontrarlos. Algunos países estaban más avanzados con esos registros, otros países no, con lo cual ustedes recordarán la discusión aquí, pero también en otros países fue similar, de no tener a priori necesariamente una estimación concreta de cuál era el grupo al cual había que alcanzar. Hoy, si querés, estamos mejor posicionados. Hoy uno puede construir de alguna manera un registro de estas poblaciones y, por lo tanto, a partir de ahí conocer sus características y poder avanzar. ¿Cómo se avanza? Yo creo que ahí hay un punto importante. Estamos hablando de población en edad activa, muchos de ellos obviamente informales o cuentapropistas de bajos ingresos, con mucha inestabilidad de ingresos, quiero decir, porque digo, no solo es que tienen ingresos bajos, sino que además tienen mucha inestabilidad de ingresos. Yo creo que ahí el punto importante es cómo uno conecta cualquier tipo de transferencias, por ejemplo el IFE u otras transferencias que se han implementado muy parecidas al IFE en otros países de la región, cómo lo conectamos con las políticas activas del mercado de trabajo, o sea, cómo logramos de alguna manera que esas transferencias, en el contexto de la crisis, pero como vos decís, la crisis sanitaria va a pasar y vamos a continuar con déficits muy importantes en términos de protección de esta población, que hoy puede estar trabajando, pero mañana no, porque como digo, tiene mucha inestabilidad ocupacional y de ingresos, y hay que darle de alguna manera cierta sostenibilidad a esos ingresos, como lo podría dar el estabilizador automático de un seguro por desempleo para la población formal. Yo creo que ahí es muy importante discutir el rol de las políticas activas del mercado de trabajo, que quizás no tienen que ser muchas, más bien seguramente tienen que ser pocas, con coherencia, con integración, sabiendo exactamente a qué población se dirige y sobre todo sabiendo cuáles son los objetivos de esas políticas. El objetivo es que den alguna contraprestación frente a la percepción de ingresos o uno le pide algo más a esas políticas activas del mercado de trabajo, y si uno le pidiera algo más es que claramente de alguna manera mejoren la trayectoria laboral de estos trabajadores. Y ahí se abre un conjunto variado de políticas, pero me parece que el desafío de la región ha avanzado en eso, y de Argentina también, en tener distintos conjuntos de políticas activas. Me parece que la discusión hoy en día es, sobre todo para la pospandemia, cómo transitamos este periodo, digamos, de salida de los impactos más fuertes de la pandemia, es con qué instrumentos específicos, para qué grupo específico y con qué objetivos específicos. Sabiendo que además son políticas que deberían acompañar a estructuras productivas y a regímenes macroeconómicos y sistemas macroeconómicos o situaciones macroeconómicas con relativa estabilidad y crecimiento. Quiero decir, uno presupone cuando discutimos las políticas específicamente laborales, activas del mercado de trabajo, que hay un contexto macroeconómico productivo que va acompañando, digamos, ¿no? Ahí es la interacción entre un contexto macroeconómico de crecimiento con cierta estabilidad, de políticas productivas que generan empleo y demandan empleo con ciertas especificaciones, con ciertas calificaciones, y cómo desde el lado de las políticas activas del mercado de trabajo se acompaña y se apuntala sobre todo a los trabajadores que tienen mayor vulnerabilidad para seguir esa carrera laboral en estos contextos, ¿no? Buenísimo, Roxana. La verdad que nos has dado una pintura súper exhaustiva y completa de de lo que sabemos hoy. Nos falta mucho saber y tendremos que seguir en unos meses para ver Sí. cómo fue evolucionando este mercado y cómo va evolucionando la pandemia y la salida de la pandemia en el mercado laboral. Muchísimas gracias, Roxana. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Roxana. Un Muchas beso. gracias. Hasta luego.